Bienvenidos a Economía en Breve número 444 del 4 de enero del 2026. Vaya forma de comenzar el año, primero con la alerta sísmica que ahora llaman presidencial por aquello del culto a la personalidad, seguida luego del temblor originado en Guerrero que fue de magnitud acotada y afortunadamente pues no produjo grandes consecuencias más allá de los sustos. Pero luego vino el verdadero terremoto en el entorno geopolítico global con la incursión militar de Estados Unidos para capturar y extraer al narcodictador Nicolás Maduro de Venezuela, lo que representa otro clavo en el ataúd del orden global establecido desde la posguerra, que estaba basado supuestamente en leyes internacionales e instituciones multilaterales, metiéndonos de lleno en una dinámica inédita y volátil en la que prevalecen pues las intenciones neoimperialistas de algunos líderes que se apoyan en la lógica del poder, en la que no hay reglas para los más poderosos. Para poder atisbar las posibles repercusiones, pues hay que comenzar por comprender bien lo que pasó. Primero, esta es la segunda operación militar de alta complejidad que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutan a la perfección y con un éxito total luego del bombardeo y destrucción de las instalaciones nucleares de Irán el año pasado. Las fuerzas de Maduro estaban en alerta y preparadas para una posible acción militar, pero no pudieron ni meter las manos, y en pocas horas se lograron los objetivos estadounidenses, contrastando, por cierto, de forma notable con el fiasco de la llamada Operación Militar Especial de la Rusia de Putin en Ucrania, que según ellos iba a durar nada más un par de semanas. Esto debería dejar claro que el ejército de Estados Unidos es el más poderoso y efectivo del mundo y que Trump pues no tiene miedo a usar ese poderío para conseguir sus fines. Poco después de los acontecimientos en Caracas, el presidente Trump dio una conferencia de prensa junto a su secretario de Estado Marco Rubio, su secretario de Guerra Pete Hegseth y el presidente de la Junta de Jefes Militares, el general Dan Kane. Los mensajes de la conferencia fueron muy importantes. Trump no solo se vanaglorió del éxito de la operación, sino que habló también bastante de la estrategia de seguridad nacional y la nueva doctrina Monroe con el corolario Trump, dejando claro que Estados Unidos tiene intereses vitales en el hemisferio, en América, y que actuará para protegerlos. Marco Rubio señaló que Maduro es un presidente ilegítimo, pero sobre todo enfatizó que es un perseguido de la justicia de Estados Unidos y también pues señaló que Estados Unidos tiene un presidente que no está jugando, mientras que Pete Hegseth recalcó que el presidente es, entre comillas, mortalmente serio, y esto lo repitió más de una vez para defender los intereses estadounidenses y que ahora el mundo lo debe tener claro. Tanto Rubio como Hegseth machacaron que lo ocurrido es la detención del responsable del narcoterrorismo que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, con otras palabras, pero básicamente eso fue, y que será llevado ante la justicia de su país. Por un lado, es de celebrarse que la justicia alcanzara de una forma u otra al dictador que tanto daño ha causado a su país, y hay que recordar las advertencias que se han hecho desde Estados Unidos. Por ejemplo, si se acuerdan, la anterior directora de la DEA, Ann Milgram, decía que no importa el cargo que ostentaran en el mundo, ellos iban a ir por los narcos que dañan Estados Unidos, estén donde estén y sean quienes sean. Por otro lado, los motivos de Trump quedaron claros cuando mencionó que ellos son los que dirigirán Venezuela, especialmente la producción petrolera, hasta que se pueda asegurar una transición pacífica en el país. Desde un punto de vista estratégico en el orden geopolítico y pensando en temas militares, asegurar el acceso a enormes reservas petroleras como las que tiene Venezuela representa una ventaja fundamental, sobre todo para limitar su acceso a los antagonistas de Estados Unidos, y desde el punto de vista de negocios, bueno, pues está muy claro. Con estas acciones, Trump vuelve a zarandear con fuerza el tablero mundial y sigue siendo el factor que más está influyendo en lo que ocurre. Trump está cambiando radicalmente la postura de Estados Unidos, que ahora pues parece que será más activo en el ejercicio de la dominación global frente a los retos que pueden representar otros países, especialmente diría la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping, lo que debería llevarlos a recalcular nuevamente sus estrategias geopolíticas, sobre todo si pretenden
confrontar al hegemón global. También se mencionó a Cuba de una forma ominosa para el régimen dictatorial de La Habana, y queda claro que otros países con gobiernos asociados al narcotráfico están en la mira. Lo hecho por Trump es, sin lugar a dudas, pues una agresión que reta, por no decir que borra por completo, el principio de respeto a la soberanía de los países. Una lección importante que nos debe dejar lo ocurrido es que un país tan dividido y deteriorado como Venezuela, con un régimen dictatorial y una economía destruida, pues puede ser una presa fácil para las potencias y perder recursos naturales más valiosos. Las condenas de varios países, incluido México, no se hicieron esperar, argumentando que lo que hizo Estados Unidos es ilegal, pero parece difícil que haya reacciones más contundentes en los hechos, más allá de las condenas. Entre las repercusiones que me parecen claras están las presiones crecientes que hay y que con esto se incrementan hacia la fragmentación de la Unión Europea, ya que la amenaza de la Rusia de Putin se les viene encima y el respaldo tradicional que ha proporcionado Estados Unidos pues ya no está claro. Europa tiene que acelerar su gasto militar en defensa, pero esto les restará recursos que anteriormente usaban para perseguir objetivos de bienestar social o de otro tipo, económicos, lo que pondrá presión sobre sus economías y sus finanzas públicas, sobre todo en los países más endeudados como Italia y Francia. La Unión Europea está en riesgo y se está resquebrajando, de hecho, sobre todo en lo económico y monetario, y tendrán que hacer esfuerzos importantes para generar los acuerdos que les permitan mantenerse unidos en lo político, lo que se antoja pues una tarea muy complicada, sobre todo por las diferencias que hay entre los diferentes pueblos y los diferentes gobiernos y gobernantes. En Asia, si bien las acciones unilaterales de Trump le pueden dar a Xi la excusa perfecta para actuar unilateralmente e invadir Taiwán, me parece que pues la debería pensar dos veces antes de hacerlo, ya que la efectividad que ha demostrado el ejército de Estados Unidos y la determinación de Trump elevan mucho el riesgo de pérdida si no se calcula bien las repercusiones y los escenarios. Algo parecido puede pasar con Putin en Rusia, por lo que habrá que ver qué ocurre con las negociaciones con Ucrania en las próximas semanas. Para otros gobiernos de América los mensajes son claros, especialmente para México. En este espacio les he advertido una y otra vez que el gobierno de Trump señala cada vez que puede al narcogobierno de México, aunque parece, los vínculos que tiene con los narcotraficantes, aunque parece hacer a un lado a la presidenta Sheinbaum porque dice que tiene miedo de enfrentar a los cárteles. Con esto, un escenario de operaciones militares de Estados Unidos sobre objetivos en México pues aumenta considerablemente de probabilidad, y la presión para entregar a líderes políticos ligados al narco, especialmente de Morena, aumenta fuertemente, lo que pondrá mucha presión sobre la presidente que está tratando de defender lo indefendible. Y ojo, porque no es que Trump quiera poner orden en México para beneficio de los ciudadanos. Lo que quiere es un triunfo para su narrativa y para sus bases políticas, sobre todo ahora que vienen las elecciones de medio término. En fin, comienza un año que parece pues digno representante del signo del caballo de fuego en el horóscopo chino, que implica, según esto, cambios rápidos y profundos. Parece que va a ser pues un año bastante turbulento. Y hablando de China, miren, no puedo dejar de compartirles una reflexión de algo que aprendí recientemente del desastre producido por la ignorancia y la soberbia del genocida Mao Zedong en la China de 1959, finales de los 50. Ya en alguna ocasión en el programa les comenté el llamado Gran Salto Adelante, con el que Mao trató de imponer literalmente la modernización y la industrialización de la economía comunista china, produciendo una hambruna que mató a decenas de millones de personas. Pues un elemento que me faltó comentar en su momento porque no lo conocía fue la iniciativa que acompañó a todo lo anterior de eliminar a las 4 pestes que, según los comunistas chinos de Mao, menguaban la producción de alimentos, especialmente de granos. Los chinos declararon la guerra a las ratas, las moscas, los mosquitos y, ¡oh sorpresa!, a los gorriones, ya que según los brillantes ideólogos comunistas se comían el grano para las personas. Esta campaña produjo el aniquilamiento de la población de gorriones, pero para sorpresa y diría escarmiento de los comunistas chinos,
Los gorriones eran los depredadores naturales de las langostas, de estos grillos enormes, que al quedarse sin contrapeso se convirtieron en una plaga que asoló los campos y destruyó pues buena parte de la cosecha de granos de esos años, produciendo la hambruna más infame de la historia de la humanidad. Este es un ejemplo que conviene conocer para evitar que la estupidez humana florezca y tenga repercusiones fatales, porque las tiene. Y hablando de estupidez, justo el día de los Santos Inocentes se descarriló el tren interoceánico en Oaxaca, produciendo 14 muertos hasta el momento y casi un centenar de heridos. Este tren es uno de los proyectos hechos a toda prisa por López Obrador, que era supervisado por uno de sus hijos y fue construido por los amigos de sus hijos, que fueron grabados hablando del negocio que estaban haciendo por los materiales que puede comprobarse son deplorables y diciendo que ya cuando se descarrile el tren va a ser otro pedo. En fin, la estrategia del gobierno actual ha sido pues la usual: tratar de ocultar los hechos, proteger a la familia del peje y tratar de desviar la atención hacia otros temas, pero en fin, ¿qué les puedo decir que no conozcan ya? Pasando a los indicadores económicos, vamos a comenzar en México con esta gráfica en donde les presento los pronósticos más recientes que se tienen para este año, tanto de crecimiento del PIB en el eje izquierdo, en el eje vertical, y la inflación en el eje horizontal. Y pueden ver que en promedio, de acuerdo a esta encuesta de Citi, donde cada puntito es el pronóstico que tiene algún analista en particular del sector privado, especialmente de las instituciones financieras, en promedio se anticipa una inflación del 4% y un crecimiento del PIB de 1.2%, que ya es bajo. Y el rango de pronósticos para la inflación pues no está tan mal, entre 3.6 y 4.4. Muchos pues anticipan que va a estar por arriba del 4% la inflación este año. Hay que recordar que vienen los efectos de los incrementos en varios impuestos a las bebidas azucaradas, que vienen también el impacto de los salarios mínimos, que yo creo que ya se va a empezar a observar mucho más en varios renglones. Entonces, pues la mayoría espera un incremento en la inflación hacia niveles por arriba del 4%. Y para el crecimiento de la actividad económica, el 1.2% es muy bajo. Quizá el más pesimista que hay aquí trae 0.6, el más optimista 1.8. Son tasas de crecimiento relativamente bajas para lo que requiere el país, es decir, estamos en una situación nada favorable. Desde luego destacan como datos aberrantes los pronósticos que tiene Banjico y Hacienda, ambos en inflación de 3%, que difícilmente se va a lograr, por lo menos el mercado no les cree. Y en temas de crecimiento, pues Hacienda muy lejos de lo que espera todo mundo y de hecho contrasta mucho con lo que espera Banco de México. Así se ve el año al empezar con los pronósticos que tienen los analistas del mercado. Ahora, pasando a los temas que tuvimos en estas semanas, que por cierto no hubo programa, como recordarán, 2 semanas seguidas, pues Banco de México tomó su decisión de política monetaria, tal como se esperaba. Bajaron la tasa de interés otro 1/4 de punto en diciembre. La tasa que pueden ver aquí en la línea anaranjada pues llega al 7%, y es muy probable que ahí se quede pues un buen rato, por lo menos hasta ver qué es lo que va a pasar con la inflación. En esta gráfica también pueden ver cómo la inflación general, que es la línea azul, pues parece que ya tocó ahí un fondo y está repuntando un poquito, aunque está debajo del 4%. La inflación subyacente en la línea amarilla pues viene repuntando y está por arriba del 4%. En esta siguiente lámina pueden ver cómo Banco de México actualiza sus pronósticos de inflación y de hecho los vuelve a subir. Esto es bien usual para los siguientes 2-3 trimestres. Banco de México sube el pronóstico de inflación. Ahora no están postergando el alcanzar la meta del 3%, la ven en el tercer trimestre del siguiente año, pero pues eso, como les digo, va a ser muy muy difícil y por lo pronto están revisando nuevamente hacia arriba los pronósticos. Como es usual, en las últimas ocasiones el voto fue dividido. 4 subgobernadores votaron por bajar la tasa. Uno, que es Jonathan Heath, votó por mantenerla en donde estaba, preocupado por el tema de la inflación. Y vamos a ver cómo le salen las cosas a Banco de México. Si nos llevamos una sorpresa con la inflación en la primera parte de este año, en enero y febrero, pues probablemente tendrían que pensar en revertir la baja en tasas. Por lo pronto, en lo que se refiere a la guía futura
que es las referencias que hacen a las próximas decisiones, parece lo más probable que se abrirá una pausa y que dejarán la tasa en donde está, que por cierto ya está en niveles que podrían considerarse neutrales, es decir, ya no es una postura restrictiva. Tuvimos también en la semana los datos de balanza comercial que pueden ver aquí en este cuadro con el detalle. Hubo un superávit de 663 millones de dólares, pero creo que lo que más vale la pena ver es cómo se han comportado los renglones de la balanza comercial. En esta primera gráfica pueden ver el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones. Y esto que van a ver aquí se repite en varias gráficas. El mes de octubre fue muy inusual porque hubo un brinco en el comercio global y aquí lo pueden ver. Ya para noviembre pues se regresa a niveles bastante más parecidos a los de meses anteriores. Entonces pues no se ve que haya ese cambio de tendencia, sino que más bien algo raro pasó en octubre, que se aceleraron muchos de estos renglones. En esta siguiente gráfica podemos ver las exportaciones no automotrices de México, que se aceleraron con fuerza en octubre. En noviembre ya se regresan a niveles más usuales. Las exportaciones automotrices en esta otra gráfica, estas no se aceleraron, de hecho están por debajo de lo que mostraron hace un año y por debajo de los niveles que habían mostrado en meses previos. Entonces no están mostrando un buen desempeño las exportaciones automotrices. Por el lado de las importaciones, las de bienes de capital pues se cayeron de forma importante tanto respecto a octubre. Aquí tampoco hubo un incremento inusual en el mes de octubre y vean cómo pues hay una tendencia ya que se ve a la baja, esto muy relacionado con la inversión que está deprimida, detenida en el país, y buena parte de lo que se invierte es a través de bienes importados y por eso esta tendencia negativa. Las importaciones de bienes de consumo que ven en esta otra gráfica también pegaron un brinco en octubre, pero ya en noviembre se corrigen, están en niveles pues más abajo de los últimos 4 o 5 meses, todavía por arriba del año anterior, pero ya no con el desempeño que se veía después del mes de octubre. Y las importaciones intermedias no petroleras, que son las que tienen que ver con el ritmo de producción aquí en México internamente, pues también se ajustan en noviembre, quedan por debajo de los últimos 3 meses, todavía por arriba del año pasado, pero pues llama la atención que no se está dando ese brinco que se presagiaba con los datos de octubre. Fue un mes curioso, algo raro pasó por ahí. A lo mejor en parte el cierre del gobierno de Estados Unidos tuvo algo que ver, o que se adelantaran algunas de las compras por el temor que había a los aranceles. Todo eso está jugando en el comportamiento de estas variables. Por otro lado, las finanzas públicas del mes de noviembre pues presentan resultados, diría yo, que son malos. Sobre todo aquí pueden ver en este primer cuadro los ingresos con caídas fuertes en el mes de noviembre, especialmente los ingresos tributarios que cayeron 9.1%, y dentro de eso el IVA se desplomó 27.4%. Algo raro pasó aquí con el tema del IVA. Otros renglones como el IEPS también a tasas negativas. En fin, no les fue muy bien a los ingresos. Por el lado del gasto público, que es este siguiente cuadro, pues llama la atención la forma en que se ha desplomado, sobre todo la inversión, el gasto en capital, que pueden ver aquí la inversión física, cerca de un 27.5%, más de 225 mil millones de pesos. Desde luego, ya que se acabaron las obras insignia de este gobierno, pues no se están realizando nuevas inversiones. Y aquí está pasando algo muy lamentable, y esto hay que notarlo, porque las inversiones que se están haciendo pues son estos trenes que se descarrilan. Se están construyendo más trenes, a los cuales creo que habría que tenerles bastante temor por todo lo que hemos visto. Se les han descarrilado varios vagones a la gente que ahora está en el gobierno, y se está dejando de invertir en otras obras que requiere el país, como modernizar las carreteras o reparar carreteras, dedicarle a los puertos, en fin. Es muy lamentable lo que está pasando por el lado de la inversión. El costo financiero, por otro lado, está aumentando de forma importante. Y si vemos la deuda pública, pues en el mes de noviembre llegó a 19.7 prácticamente billones de pesos, que ven aquí abajo en esta parte del cuadro, señalado con amarillo. Y en dólares, si la ponemos en dólares, la deuda total llegó a 1.073 billones de dólares. Y vean cómo ha crecido, sobre todo el año pasado,
prácticamente 1.6 billones de pesos, 179 mil millones de dólares creció la deuda, entonces está aumentando. Ahora, viendo algunos de los renglones de las finanzas públicas, me parece que hay motivos para estar preocupados porque se están deteriorando. Aquí pueden ver la diferencia entre el ingreso y el gasto del sector público. El ingreso está en la línea verde, el gasto en la línea anaranjada, y se está abriendo la diferencia, que es el déficit. Si vemos algunos de los renglones importantes del gasto, vean cómo las pensiones vienen creciendo y acelerando y ya van en 1.6 billones de pesos en la suma de los últimos 12 meses. Y vemos, por otro lado, la inversión cómo creció muy fuerte en el 2023 y luego se ha venido contrayendo. Si vemos el costo financiero como proporción de los ingresos, pues ya estamos por arriba del 15% y tocando el 16%. Esto es verdaderamente preocupante porque estos son nada más pago de intereses y cada vez pesa más como proporción de los ingresos. Si vemos las pensiones como proporción de los ingresos totales, también han venido creciendo. Ya vamos en el 20%, una quinta parte de los ingresos pues se destinan al pago de pensiones y eso va a seguir creciendo. Y la inversión física como proporción de los ingresos, vean cómo se ha desplomado, sobre todo en este año, para llegar a niveles inclusive por debajo del 10%, que es el mínimo desde el 2020, que fue la pandemia. Verdaderamente lamentable, como les comentaba. Pasando a los indicadores de Estados Unidos, tuvimos algunos que son bastante importantes. Primero, la tasa de desempleo, que ojo, porque en el mes de octubre pues no se pudieron levantar las encuestas, entonces de aquí no hay dato de octubre. Rombito rojo que ven es el promedio que hay de noviembre a septiembre para darle continuidad a la gráfica, pero de hecho no hubo dato. Y ya en noviembre se registró un nivel de 4.6%. Aquí sí ya se ve una tendencia ascendente en la tasa de desempleo y esto pues preocupa allá en Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas pues sumaron 64,000 empleos. Aquí sí hubo datos de octubre que se dieron a conocer también, con una caída pues bastante fuerte de más de 100,000 empleos en octubre. En noviembre quedan un poquito por arriba de lo esperado, pero son ya pues malos datos de creación de empleos. Está frenándose mucho el mercado laboral en Estados Unidos. La buena noticia del reporte de empleo es que las remuneraciones medias por hora pues se desaceleraron, como pueden ver aquí en noviembre 0.14%, normalmente se espera 0.3%, y vean cómo a tasa anual pues descendieron a nivel de 3.5%, todavía están en niveles elevados pero van descendiendo. Esto es una buena noticia, quiere decir que pues las presiones inflacionarias no se ven por lo pronto por aquí. También salieron las cifras de inflación del mes de noviembre en Estados Unidos. Aquí ven la inflación general, que fue muy baja, 0.1%, aunque normalmente en el mes de noviembre pues hay resultados o negativos de inflación o en promedio muy bajas de 0.03%. Entonces fue un buen resultado, diría en línea con lo que ocurre en noviembre. Si vemos el componente core de la inflación, es decir, quitando alimentos y energía, la parte más estable de la inflación allá, pues también fue un buen resultado, 0.08%, que como ven aquí, pues es el más bajo que se ha observado desde el 2009, entonces aquí sí tenemos una buena noticia por debajo de lo que sería usual para este mes de noviembre, como ven en esta gráfica. Y si vemos a tasa anual, pues la inflación core se redujo un poco a 2.6%, la inflación general está en 2.7%. Todavía están en niveles elevados y todavía les falta camino por recorrer para alcanzar el 2%, pero por lo pronto creo que son buenas noticias de inflación en el mes de noviembre. La producción industrial, por otro lado, pues creció 0.2%, un crecimiento, pues diría mediocre. Se ve aquí que hay un ligero repunte en el 2025, pero en los últimos meses pues nuevamente se estancó ya la producción industrial y la utilización de la capacidad instalada también se quedó pues básicamente sin cambio en 76.9%. Aquí también parece haberse ya detenido el dinamismo industrial en este mes. Vamos a ver cómo cierra el año más adelante. Y los mercados accionarios, pues bueno, cerraron, aquí pueden ver en el cuadro, cerraron la semana con pues movimientos mixtos. Algunos subieron, la mayoría bajaron, en promedio los mercados bajaron 0.4%.
y estamos presentándoles aquí en este cuadrito lo que ocurrió en diciembre, que en lo general fue un buen mes, salvo para los índices Nasdaq y Standard & Poor's. De nuestra mezcla de 10 índices, de nuestro promedio, pues crecieron 0.9% en el mes. Y aquí estamos viendo lo que se observó en el 2025, crecimientos muy fuertes en los índices accionarios, como pueden ver aquí, ganancias importantes. Si vemos en esta siguiente gráfica, este es el promedio de los 10 índices accionarios. Vean cómo, a pesar de ser un año que presagiaba tormenta en lo económico, con el tema de los aranceles de Trump, que es lo que propicia esta caída que ven aquí en el mes de abril, pues posteriormente se recuperan los mercados y recientemente se han venido acelerando. En México, la bolsa mexicana pues tuvo una muy mala semana, perdió 2.3%, después de los máximos que había estado alcanzando, pues ya se ajustó. Todavía estamos hablando de un ajuste, diría, normal, pero vamos a ver cómo sigue la bolsa la siguiente semana con todo lo que está pasando. En esta siguiente gráfica pueden ver los últimos 3 años de la bolsa. 2025 fue un muy buen año, como pueden ver ustedes aquí. Y esto llama la atención porque la economía pues está básicamente detenida. Y me parece que la explicación es que las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores en México son empresas que tienen pues una presencia importante, si no es que dominancia clara en sus respectivos mercados. Son empresas grandes, bien capitalizadas, manejadas profesionalmente, que toman las decisiones que tengan que tomar y que en un entorno de pues debilidad económica o inclusive de recesión son las que mejor pueden sobrevivir e inclusive ganar mercado a las empresas que no tienen una posición tan sólida. Tal vez por eso se explica parte del desempeño de la bolsa y desde luego también estuvo a tono con lo que pasó en todos los mercados globales. Hubo un mayor apetito por riesgo en lo general, o digamos que hubo una menor preocupación, menor temor por parte de los inversionistas y todos le entraron a los diferentes mercados. Vamos a ver si eso continúa. La verdad es que la posibilidad de que venga un ajuste fuerte en algún momento del año es alta, diría yo, y vamos a ver hasta cuándo y hasta dónde dura el rally que hemos visto y en qué momento vienen estos ajustes que creo que ya están pues cerca o ya se retrasaron en llegar. Hay muchas advertencias que se han hecho al respecto y creo que hay que tener ahí bastante prudencia. Nuestro tipo de cambio pues tuvo vaivenes en la semana, estuvo ligeramente por arriba de los 18 pesos, terminó la semana en 17.90 pesos por dólar, en este rango que es relativamente acotado, y vamos a ver qué pasa con el peso. El peso también, si vemos esta siguiente gráfica de los últimos años, pues tuvo un 2025 de una apreciación muy importante. Comenzó el año a niveles cercanos a los 21 pesos y pues terminó prácticamente en los 18, entonces hubo 3 pesos de descenso. Pero ojo, porque así como bajó en este año, pues también subió de repente en el 2024, entonces si algo creo que podemos tener seguro del tipo de cambios, que va a ser nuevamente muy volátil en el año que está comenzando, sobre todo con los presagios que ya estamos viendo en los primeros eventos que tenemos de este año. Para esta semana, pues vamos a tener en México el martes los resultados de la encuesta de Citi, a ver cómo vienen cambiando los pronósticos. Luego el jueves sale la inflación ya del mes de diciembre, a ver cómo cierra el año. Las minutas de política monetaria, seguramente el cambio en el forward guidance, en la guía futura de la inflación, podrá ser lo relevante. Y a ver si ya cambió un poco la perspectiva de los miembros que han estado baja y baja la tasa, a ver si ya están pues saciados con sus ansias por bajar la tasa de interés, o a ver qué es lo que nos dicen. Y el viernes tendremos la producción industrial del mes de noviembre. Este dato me parece bastante relevante para México. En Estados Unidos vamos a tener los índices del Institute of Supply Management, el ISM manufacturero y el de servicios del mes de diciembre. Y el viernes tendremos el reporte de empleo del mes de diciembre, que es el dato más relevante. Y vamos a ver qué es lo que pasa con todo lo que está pasando en el teatro global, con lo que ocurrió en Venezuela. El gobierno de Trump ha pedido a los que quedan del gobierno de Maduro, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que o cooperan o se atienen a las consecuencias. Y llama la atención porque si Maduro y los han acusado de ser el jefe de el cártel de los soles, pues los que quedan ahí también son parte de lo mismo, ¿no?
Entonces están viendo si con ello pueden obtener el control, que es lo que quiere Trump, hasta donde entiendo, de los recursos petroleros. Y si ellos cooperan, a lo mejor los dejan quedarse ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver cuáles son las respuestas también internacionales en este año que está pues muy complicado. Antes de terminar, les tengo un par de anuncios parroquiales. El primero es que la inflación ya nos alcanzó y estos que pueden ver aquí son los nuevos precios de economía en breve en las diferentes modalidades. Noten por favor que a pesar del incremento, siguen siendo la verdad precios muy accesibles para el nivel del análisis que hacemos día con día y semana con semana. El programa se hace normalmente los sábados, domingos, pero toda la semana tengo que estar muy pendiente de todo lo que está ocurriendo y eso es lo que ponemos justamente a su disposición y sobre todo en estos tiempos que van a ser muy turbulentos, pues es importante tener un análisis 100% independiente y experimentado para las decisiones que habrá que tomar en las empresas y en las inversiones. El segundo aviso que les tengo es que vayan apartando la fecha del 3 de febrero a las 6 p.m., es martes, que es cuando vamos a realizar nuestro siguiente webinar trimestral en el que vamos a estar comentando las perspectivas económicas para este año con más detalle y que va a ser muy intenso, especialmente cuáles van a ser los factores que habrá que tener en cuenta tanto en la parte global, qué más podemos esperar de lo que venga por parte de Trump, es la renegociación del Tratado de Libre Comercio y veremos si hay o no hay tratado o qué es lo que va a pasar, qué viene para las decisiones de política monetaria en México y en Estados Unidos. En fin, hay muchos temas que comentar, entonces todavía no hay promocional, pero vayan apartando la fecha. Y con esto terminamos este programa número 444 de Economía en Breve. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y que sea un año extraordinario en lo bueno y en lo positivo para todos ustedes y sus familias y sus negocios. Hasta la próxima.